Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a la clase asincrónica del día 1 de octubre del 22 de este curso de programación en Python. En esta clase asincrónica estaremos resolviendo los ejercicios que quedaron pendientes de la clase anterior, que son los que corresponden a la guía número 5. Quedaron pendientes alrededor de 5 ejercicios que vamos a resolver en el transcurso de la clase. También al final de la clase vamos a resolver el trabajo práctico que teníamos pendiente para esta semana y también daremos la devolución de los prácticos que se han entregado hasta el día de la fecha. Muchas gracias por participar y espero que esta clase sea de su agrado. Comenzamos entonces. El ejercicio 5 dice lo siguiente. Escribir un programa en Python que capture por teclado una lista de 7 nombres de personas. Verifique que no son números y que estén ordenados alfabéticamente. Bien, vamos a ver cómo realizamos este problema. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para resolver este ejercicio es que vamos a trabajar con el tratamiento de caracteres. Por lo tanto, va a ser necesario que importemos la librería re, que nos va a permitir trabajar con todo este tipo de ejercicios, ¿no? Así que desde el principio importamos la librería re con la cual vamos a trabajar. Acto seguido, una vez que tenemos la librería re, necesitamos declarar cuál va a ser el patrón de referencia con el cual vamos a trabajar. Así que declaramos una variable que se va a llamar patrón, en la cual vamos a incluir todo el patrón de caracteres con los cuales vamos a analizar las palabras que ingresemos. Este patrón siempre comienza con un símbolo de circunflejo y finaliza, ¿no es cierto?, con un signo de más peso. Dentro de la lista vamos a ingresar todos los caracteres que van a ser comparados, ¿no es cierto?, con la palabra que ingresemos. Por ejemplo, en este caso irían los valores de la A hasta la Z, de la A mayúscula hasta la Z, ¿no es cierto? Las vocales acentuadas A, E, I, O y U, ¿no es cierto? Las vocales acentuadas A mayúscula, E mayúscula, I mayúscula, O mayúscula y U mayúscula. También tendríamos las letras N y N mayúscula, la U con diéresis, es decir, la U con dos puntos, la U con diéresis mayúscula y un espacio en blanco. Estos serían todos los caracteres válidos que podríamos constatar para el nombre de una persona en el idioma español. Bien, ya tenemos definido entonces el patrón con el cual compararemos las palabras que vamos a ingresar, que son necesarias para la librería re, y ahora vamos a crear una lista que va a estar vacía, ¿no es cierto?, en la cual más adelante guardaremos todos los nombres que ingresemos por teclado. Así que en primera instancia lo que vamos a hacer es declarar un ciclo iterativo, ¿no es cierto?, un ciclo for, que nos va a permitir cargar esos 7 nombres que nos requiere el problema. Entonces, declaramos un for que va a dar 7 vueltas, o sea, un for i in range, ¿no es cierto?, de 7. Allí le estamos indicando a Python que durante un ciclo de 7 vueltas va a tener que cargar datos, ¿no es cierto? Este ciclo for va a dar 7 vueltas y dentro de esas 7 vueltas vamos a ir cargando los datos dentro de la variable lista, de la lista, ¿no es cierto?, que propiamente cargamos para guardar para tal efecto todos los nombres que nos pide el problema. Entonces, en primera instancia, lo que vamos a pedir en la primera vuelta del for es que se ingrese el nombre. En una variable llamada nombre, vamos a ingresar por teclado a través de un input, ¿no es cierto?, con el mensaje ingrese el nombre, punto y un pequeño espacio, ¿no es cierto?, y todos los nombres que capture por teclado van a ir a parar adentro de la variable nombre, ¿no es cierto? Esa variable nombre es la que vamos a guardar adentro de la lista que creamos que está vacía, ¿no? Si probamos esto,
Entonces, ¿cómo guardamos algo adentro de una lista? Simplemente invocando el nombre de la lista, que sería lista, propiamente dicho, punto append, y el nombre de la variable que queremos guardar en su interior. En este caso sería la variable nombre, ¿no es cierto? Es decir, que en cada ciclo del for me va a ir pidiendo un input que ingrese un nombre y ese nombre lo va a ir añadiendo adentro de la lista. ¿Tá? Ahora, para verificar que todo funciona bien, con un print y el nombre de la lista, ¿cierto? Podemos verificar que eso sucede. Corremos el programa para ver cómo está funcionando hasta este momento. Y eso nos da, ¿no es cierto?, que ingrese un nombre, por ejemplo, Pedro, Juan, Sergio, Daniel, María, Emilia, Carmen, y efectivamente vemos que se cargaron todos esos nombres dentro de la lista que declaramos al principio que estaba vacía, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Efectivamente, está funcionando todo ok. Este for va cargando en cada una de sus vueltas, ¿no es cierto?, el nombre que vamos ingresando por teclado. Ahora todo bien, pero yo no quiero ingresar cualquier nombre, porque el usuario puede ingresar nombres que tienen números. Entonces, para eso es que utilizamos este patrón que declaramos al principio, ¿no es cierto? Que van a estar compuestos, este patrón de referencia, va a estar compuesto por las vocales, por las letras mayúsculas de la A hasta la Z, las vocales acentuadas, la ñ, la U, etcétera, ¿no es cierto? Bien, tenemos que filtrar entonces que la persona que ingrese un nombre dentro de estos valores o de estos caracteres válidos que declaramos en el patrón. Así que, acto seguido, ¿no es cierto?, después de que se ingresó el nombre por teclado, ahora vamos a hacer una comparación y un chequeo efectivamente de que la palabra que se ingresó o el nombre que se ingresó sea correspondiente a este patrón y no tenga ninguna otra cosa rara que no esté dentro de esto que declaramos con previo aviso, ¿no es cierto? Entonces, a través de un if, decimos que si re.search, ¿no es cierto?, que es la instrucción que va a hacer la comparación de la palabra con el patrón que declaramos, ponemos la lista donde está el patrón y la variable que queremos comparar, que en este caso es nombre. Bien, decimos que si la comparación del nombre con el patrón que declaramos, que es con esta instrucción, ¿no es cierto?, es válida, entonces allí lo que hacemos es, recién allí, incluimos, ¿no es cierto?, el nombre adentro de la lista esta vacía que habíamos declarado. Si eso no se cumple, entonces podemos imprimir un mensaje que dice print, ¿no es cierto?, print el nombre ingresado es inválido. ¿Tá? Entonces, ahora podemos correr este programa y vamos a ver si todo esto funciona. Vamos a ingresar nombres y por allí vamos a meter un nombre dentro de los 7 nombres que vamos a pedir. Vamos a ingresar algún nombre que sea inválido, que tenga caracteres como por ejemplo números, a ver qué nos dice el programa. Se lo corremos y vamos a pedir un nombre, por ejemplo, Sergio, Daniel, Juan, Pedro, ¿no es cierto? Marit 1, y ahí automáticamente ya nos saltó inválido porque ya tiene un carácter. O por ejemplo metemos algo como por ejemplo arroba, a, algo así, ¿no es cierto? También nos va a dar que es inválido, ¿está? Porque no tiene los caracteres que habíamos dado en el patrón. Damos otro nombre, por ejemplo Héctor, y automáticamente allí se cargan los datos. Pero fíjense lo que sucedió. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Solamente se cargó de la lista 7 nombres. El problema originalmente pedía que se carguen 7 nombres, no 5 como se cargaron acá. Entonces, evidentemente algo pasó. Sucedió que durante la carga de datos, si bien el programa reconoció que le metimos datos inválidos,
esos datos inválidos descontaron una vuelta del ciclo for, por lo tanto se cargaron menos datos de lo que teníamos previsto. Allí es donde vamos a tener que utilizar nuestro amigo y bien querido while true, que nos va a generar, ¿no es cierto?, un ciclo infinito para cada una de las vueltas del for. Va a generar un ciclo infinito, ¿no es cierto? Acomodamos esto de manera adecuada, indentamos bien, ¿no es cierto? Va a generar un ciclo infinito y solamente ese ciclo infinito se va a romper cuando se ingrese el nombre de una manera correcta, con una instrucción break, ¿no es cierto? En el caso que se ingrese un dato que no sea correcto, va a caer, ¿no es cierto?, la condición dentro del else, por lo tanto no se va a romper el while y me va a volver a pedir el valor, el dato que lo ingrese nuevamente. Y eso lo va a hacer indefinidamente mientras yo ingrese algún dato que va a ser incorrecto. En el momento que el usuario ingrese el dato correcto como es debido, se va a cumplir la primera condición del if, va a coincidir el nombre con el patrón que declaré, se va a guardar dentro de la lista y se va a romper el ciclo while. Allí nuevamente el ciclo for va a pegar otra vuelta y va a comenzar el ciclo nuevamente. Eso lo va a hacer 7 veces, ¿no es cierto? Y dentro de cada una de esas 7 vueltas que va a pegar el for, va a chequear con este while que uno meta valores correctos. En el caso que uno meta valores incorrectos, el while va a volver a solicitar que uno ingrese como es debido las cosas. A ver, lo corremos para probar a ver qué tal está. Y vemos ingrese el nombre, por ejemplo, María, José, Felipe, y por ejemplo ingresamos Ariel, pero con letras que no tienen que ser, ¿no es cierto? Por ejemplo, Ariel de esta manera, ¿no? Y allí me dice nombre ingresado es inválido. Ingresa el nombre, ahora sí lo ingreso como es debido. Y Juan. Sergio, a ver. Nombre. Bien. Y efectivamente, ahora contamos cuántos ingresaron: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por más que se ingresó un valor erróneo, volvió a solicitar, ¿no es cierto? Y efectivamente no se descontó ninguna de las vueltas del for. O sea, solamente se corre el for, corre un ciclo cuando se ingresa un dato verdaderamente válido. Si no, sigue solicitando datos hasta que eso se cumpla, ¿no? Podemos verificar eso, por ejemplo, ingresando aquí un índice que vaya indicando cuál es el primero, segundo, tercero, cuarto nombre en la lista. Eso lo hacemos con el símbolo F de formato, ¿no es cierto? Anteponiéndolo ante las comillas. Y aquí adentro podemos poner, por ejemplo, entre llaves, el nombre de la variable i, que es la que va dando los números, ¿no es cierto? Como empieza desde cero, le conviene sumarle 1, que vaya diciendo que es el primer número, el segundo, el tercero, etc. Es decir, en cada vuelta del for, esta cuentita que introducimos aquí adentro nos va a ir indicando, ¿no es cierto?, el valor de la posición cargando. A ver, lo probamos. Efectivamente, nos dice, ingrese el primer nombre. Por ejemplo, Juan, Pedro, un dato medio equivocado. Nuevamente ingresé el nombre, es inválido. Ahora ponemos un nombre correcto. Y fíjense que, si bien se equivocó, ¿no es cierto?, el programa, el usuario ingresó mal el dato, el tercer nombre lo volvió a solicitar. Fíjense, el ingreso mal fue en el tercer nombre, se volvió a solicitar y no se perdió esa vuelta del for. Ahora podemos ingresar otro valor, por ejemplo, Héctor, Roberto, Juana y qué sé yo, Lucía. Bien, efectivamente se ingresaron todos los datos correctos, ¿no es cierto? A 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores. Y no se perdió ninguno de los que se solicitó. Por último, para terminar con el problema que vemos que más nos solicitaba, nos pedía 7 nombres de persona que sean correctos, que no sean números,
y que estén ordenados alfabéticamente. Para ordenarlos alfabéticamente, lo que tenemos que hacer es simplemente invocar la instrucción o el método que tienen las listas que ordena los componentes que están en su interior. En este caso, eso se hace haciendo lista, que es el nombre de la lista donde van a estar guardados todos los números, punto sort, que en inglés quiere decir ordenar, ¿cierto? Y esta instrucción, este método, lo que va a hacer es va a ordenar todos los valores que están adentro de la lista. Corremos esto nuevamente y vamos a ingresar valores que están desordenados alfabéticamente. Por ejemplo, Zulma, Felipe, Juan, Ana, María, Lucas, Ezequiel. Y vemos allí que efectivamente la lista se imprimió y está correctamente ordenada. Ana, Ezequiel, F, J, L, M y Z finalmente. Bien, con esto entonces concluimos lo que nos solicitaba el ejercicio 5, utilizando, ¿no es cierto?, la librería RE, que nos permite trabajar con los caracteres, y un patrón que declaramos, ¿no es cierto?, con todas las letras posibles que sean válidas para el análisis, ¿no es cierto?, de los nombres que vamos a ingresar y que vamos a almacenar dentro de una lista vacía. Bien. El ejercicio 6 dice lo siguiente. Crear un programa que permita ingresar los datos válidos de un triángulo y calcule su perímetro y su área. Nota, un triángulo tiene los lados válidos si la suma si dos de sus lados son mayores al tercero. ¿Está? Bien, vamos a hacer un esquema para interpretar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Es decir, de qué se trata todo esto, ¿no? Primero que nada vamos a hacer un esquemita indicando cómo es un triángulo, ¿cierto? Acá tengo un lado del triángulo, acá tendría otro lado, y uniendo todos estos dos extremos, allí tendría, ¿no es cierto?, el tercer lado. Bien, este sería, ¿no es cierto?, el lado A. A ver, este sería, ¿no es cierto?, el lado A, ¿no es cierto? No puedo, a ver, ¿por qué no me toma? Ahora sí. Le damos nombre, que era lo que estaba buscando. Este sería el lado A, el triángulo, el lado B, ¿no es cierto? Y el lado C. Bien, hay que tener en cuenta lo siguiente, es decir, que los valores de los lados de un triángulo son válidos cuando la suma de cualquiera de los dos, ¿no es cierto?, cumple que es mayor ese valor al tercer lado que queda en competencia, ¿no es cierto?, en estudio. Por ejemplo, si yo sumo A más lo que vale el lado B, si yo sumo este lado más este lado, eso tiene que ser siempre un valor mayor o igual al tercer lado. Si eso no se cumple, estaría mal los valores de este triángulo. Por ejemplo, si yo sumo ahora el valor de A más lo que vale el lado C, esa suma, o sea, de A más C, eso tiene que ser siempre más grande que lo que vale el lado mayor o igual, ¿no es cierto?, a lo que vale el lado B. Y por último tendríamos la última comparación, es que si yo sumo el lado B y el lado C de un triángulo, eso tendría que ser mayor o igual a ¿quién? Al tercer lado, que en este caso sería A. Si se cumplen estas tres condiciones, entonces los lados que tiene un triángulo son correctos. Si una de estas tres condiciones no se cumple, los lados de este triángulo son incorrectos. Por ejemplo, si A vale 3, B vale, por ejemplo, 4 y C vale, por ejemplo, 5, entonces veamos si esto se cumple. Por ejemplo, 3 más 4 me da 7 y 7 es mayor que 5. Ahora, 3 más 5 es 8 y 8 es mayor que 4. Y por último veamos, 4 más 5 es
9. Y 9 es mayor que 3. Pero supónganse, o sea, que este triángulo tiene valores que son, o sea, los valores de sus lados son correctos, ¿no es cierto? Pero supónganse ahora que me dicen que un triángulo tiene las siguientes medidas. A vale 10, A vale, por ejemplo, 10, B vale 1 y C vale 2. Bien, verifiquemos a ver qué sucede aquí. Por ejemplo, la primera condición, 10 más 1 me da 11. 11 es mayor que 2, está correcta, ¿no es cierto? Ahora bien, 10 más 2 me da 12, ¿es mayor que 1? Sí, o sea que la segunda condición está correcta. Pero fijémonos en la última condición, 2 más 1 es 3, y 3 no es mayor o igual que 10. Ahí entonces estaríamos en un error. Por lo tanto, no existe ningún triángulo que tenga un lado que valga 10 y que los otros dos valgan 2 y 1. Es decir, este triángulo no existe, está erróneo, ¿no es cierto? Bien, en eso se vale esta comparación, ¿no es cierto?, de los lados de un triángulo, que se conoce como efectivamente como la desigualdad del triángulo. Es decir, si se cumple estas igualdades o desigualdades propiamente dicho, mejor dicho, entonces estamos en presencia de un triángulo que tiene valores válidos. Si una de estas desigualdades no se cumple, ese triángulo es trucho. Así de simple. Bien, borramos los gráficos y ahora vemos cómo podemos codificar, ¿no es cierto?, todo esto que tenemos aquí. En primera instancia, vamos a trabajar, ¿no es cierto?, con el patrón válido de caracteres. Así que, antes que nada, importamos, ¿no es cierto?, la librería re, que nos va a permitir trabajar de manera correcta con un patrón. ¿Y qué patrón vamos a utilizar si son números? Efectivamente, el patrón que vamos a utilizar es un patrón compuesto por números, es decir, valores que van, ¿no es cierto?, de abrimos y cerramos desde el 0 hasta el 9, ¿no es cierto?, el punto que será la coma, y eso lo cerramos con el signo de pesos. Es decir, los lados de los triángulos van a tener valores que van a ser numéricos, van a tener cifras que son del 0 al 9 y pueden ser decimales, por lo tanto podemos ubicar el punto como valor decimal, como separador de decimales. Así que esos son los caracteres que vamos a utilizar para poder escribir los valores de un triángulo. Bien, una vez que tenemos eso, vamos a crear una lista que se llame triángulo, una lista vacía. ¿Y para qué nos servirá esta lista? Esta lista en su interior le vamos a cargar todos los valores, ¿no es cierto?, de los lados que ingrese el usuario. ¿Está? Entonces, vamos a cargar el valor, el primer lado, el segundo, el tercero y el cuarto. Perdón, 3 lados nada más, si no, no sería un triángulo. Cargamos los 3 lados que tenga que cargar por teclado el usuario. Así que podemos hacer lo siguiente. Ingresamos, ¿no es cierto?, un valor con input, ¿no es cierto?, y decimos ingrese el primer lado del triángulo, ¿cierto? Ingrese el primer lado y eso lo capturamos, ¿no es cierto?, ¿en dónde? En el valor A. Podemos decir que el lado A es ¿qué cosa? Lo que, ¿no es cierto?, se asigna a través de esta función. Ingrese el primer lado. Luego ingresamos el segundo lado. Ingrese el segundo lado. Y por último, guardamos en la variable lado C. Ponemos así para que note mejor. Ingrese el tercer lado. Bien, ahora veamos lo siguiente. Si esto lo corremos de esta manera, tenemos que, está todo bien, ¿no es cierto? Pero nosotros queremos chequear que cada uno de los datos que se van a ingresar aquí por teclado sean correctos. Así que si los ingresamos de este modo de manera separada a cada uno de los lados,
vamos a tener que hacer una comparación y un chequeo de cada uno de los datos que se ingresa por cada uno de los lados. Por lo tanto, estaremos reincidiendo con el código, o sea, haciendo un código redundante para cada uno de los datos. Entonces, lo que conviene hacer en primera instancia es simplemente ingresar un solo lado y ese lado correrlo 3 veces mediante un ciclo for. Entonces, de esa manera no vamos a estar reincidiendo en el código de manera inútil. Lo hacemos de manera eficiente solamente una sola vez. Así que, para no hacerlo de esta manera, que sería la manera que cualquier otra persona lo haría, ¿no es cierto? Pero nosotros que buscamos hacerlo de la manera más eficiente, vamos a ingresar un solo lado y ese lado lo vamos a ingresar 3 veces, ¿no es cierto?, adentro de la lista triángulo. Es decir, cada uno de los lados va a representar uno de los datos que vamos a ingresar por teclado de manera reincidente, ¿no? Lo hacemos a través de un ciclo for i in range de 3. Es decir, vamos a hacer un for que va a pegar 3 vueltas y en cada una de las vueltas vamos a ir pidiéndole al usuario que ingrese uno de los lados a través de la instrucción input. Así no evitaremos de reincidir con código. Decimos ingrese el lado. Acá corregimos un poco. Ingrese el lado. Pero estaría bueno que vaya indicando cuál de los lados estamos ingresando. Entonces, por ejemplo, utilizamos la F de formato y aquí imprimimos dentro del mensaje, hacemos un paréntesis con llaves y allí metemos la variable i más 1 con el simbolito de grado. Entonces nos va a ir indicando por cada una de las vueltas qué valor o qué vuelta es la que está pegando el for. Entonces, en la primera vuelta diría ingrese el primer lado, en la segunda vuelta diría el segundo lado y en la tercera diría ingrese el tercer lado. Y cada uno de esos lados se van a ir guardando dentro de la variable lado. Bien, pero la variable lado no es la que me interesa, sino que necesitamos esta variable de manera auxiliar para ir introduciendo esos valores dentro, ¿no es cierto?, de la lista que llamamos triángulo. Entonces decimos triángulo punto append y allí iría, ¿no es cierto?, guardando qué cosa, los lados que el usuario va a ir ingresando. Bien, pero tenemos un pequeño inconveniente aquí, porque cada uno de los lados que se van a ir ingresando no van a ser, ¿no es cierto?, números, lo va a considerar un carácter input. Así que de entrada, lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, es chequear primero que lo que se ingresa son valores numéricos, es decir, que están dentro de este patrón. Y allí recién almacenarlos dentro de la variable o de la lista triángulo, ¿no es cierto? Entonces, por el momento lo que vamos a hacer simplemente es ingresar lo que ingrese el usuario y vamos a chequear al final a ver qué se fue ingresando dentro de la lista triángulo. Imprimimos que haya dentro de la lista triángulo. Bien, veamos qué sucede hasta aquí. Todavía no hicimos ningún chequeo, simplemente vamos a ver cómo funciona todo esto. Vemos efectivamente, ingresé el primer lado, por ejemplo 3, el 4 y el 5. Y efectivamente en la lista triángulo se cargó el valor 3, el carácter 4 y el carácter 5. Fíjense que no se cargaron números, sino se cargaron caracteres. Por eso es que se cargan con las comillitas simples. Antes que nada, lo que tengo que hacer para que se carguen números y se consideren números es que este valor que se ingresa como carácter, que lo toma como carácter, es declararlo aquí internamente como una variable entera. Entonces, allí automáticamente el valor que se ingresa, si bien es un carácter, antes de guardarlo dentro de la lista triángulo, lo voy a convertir a entero, o mejor dicho, para nuestro caso sería conveniente convertirlo en valor flotante, ¿no?, para que después se hagan cálculos decimales más exactos. Así que si probamos esto, ahora la lista ya no va a tener caracteres, sino va a tener números flotantes. Ingresa el primer dato, el 3, el 4 y el 5.
Y vemos que efectivamente ahora dentro de la lista triángulo, que estaba vacía inicialmente, se cargaron los valores 3, 4 y 5 con comas flotantes, es decir, que pueden ser valores decimales el día de mañana. Bien, hasta aquí todo bien, pero de momento no chequeamos que lo que se ingresó acá sean caracteres válidos, es decir, que sean solamente números o números decimales. Puede ser que el usuario pueda ingresar algún dato erróneo y allí esto cause error, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer, ¿no es cierto?, el chequeo, que para eso es que importamos esta librería. Así que previamente, luego de haber ingresado el dato del usuario, tenemos que chequear, ¿no es cierto?, que efectivamente eso que ingresó es un carácter válido que sigue el patrón que declaramos. ¿Y eso cómo hacemos? Decimos if, ¿no es cierto?, si re.search, o sea, con esta instrucción vamos a hacer la comparación. Escribimos el nombre del patrón y la variable que queremos comparar, en este caso, lado. Y si esta comparación es válida, recién allí, ¿no es cierto?, lo guardamos adentro de la lista llamada triángulo. ¿Está? Pero bien, si esto así como está, ¿no es cierto?, no se cumple, vamos a imprimir un mensaje a través de un else diciendo con un print, ¿no es cierto?, que el valor ingresado es inválido, ¿no es cierto? Bien, el valor ingresado es inválido, indicamos con este mensaje que lo que se ingresó es inválido, ¿no es cierto? Bien, entonces, revisamos cómo funciona todo esto. Ingrese el primer lado, por ejemplo, el 3.2, el segundo lado que sea un 4.15 y el tercer lado que sea un G.G6. Y ahí efectivamente me dice que el valor ingresado es inválido, lo reconoció y no lo... Pero ¿qué pasó? Dentro de la lista triángulo, que estaba vacía, se guardaron los dos primeros valores que sí eran correctos, ¿no es cierto? Pero el tercero, que era incorrecto, no se guardó. Eso sucede porque este ciclo for pega solamente 3 vueltas. Y en la vuelta que se equivoque el usuario e ingrese un valor inválido, esa vuelta se va a perder y no se va a ingresar nada. Así que allí nuevamente vamos a utilizar nuestro querido amigo whileTrue, que va a generar, ¿no es cierto?, un ciclo infinito que me va a permitir salvar la vuelta y no se pierda, ¿no es cierto? Este ciclo infinito solo se va a romper cuando el dato que se ingrese sea correcto. Si no es correcto, ese ciclo no se va a romper, entonces se va a volver a solicitar, ¿no es cierto?, el dato que se ingrese nuevamente. Así que ahora podemos probar y hasta allí estaría todo correcto, ¿no? Ingrese el primer lado, por ejemplo 3.2, el segundo lado 4.1 y el tercer lado 5.02. Lo corregimos 5.01. Efectivamente, ahora sí se cargaron los tres datos, lo corremos nuevamente, pero esta vez ingresamos algún valor erróneo. Por ejemplo, ASD, el valor ingresado es inválido, ¿no es cierto? Nuevamente ponemos un valor erróneo, el valor ingresado es válido, y como se fijan, el primer dato se sigue solicitando hasta que se ingrese algo válido, por ejemplo, 1,2. Ahora me pide el segundo, y por último el tercero. Efectivamente, ahora se cargan los datos y no se perdió ninguna de las vueltas del for. Bien, ya tenemos entonces chequeado que el usuario ingresa datos válidos, no ingresa cualquier otra cosa que no sean números decimales, y esos números se van a ir cargando de esta pequeña lista de 3 espacios que va a ser triángulo, ¿no? ¿Por qué? Porque un triángulo solamente tiene tres variables a analizar. Ahora, una vez que ya tenemos cargada nuestra lista de triángulo, ¿no es cierto?, podemos recién empezar a hacer la comparación de la desigualdad del triángulo, es decir, esta comparación que hicimos al principio, en la cual chequeábamos que efectivamente un triángulo tenga valores ingresados válidos, ¿no es cierto? Y
podemos hacer esa comparación, ¿no es cierto? ¿Cómo la hacemos? Podemos hacerla directa con la variable triángulo, pero también podríamos, ¿no es cierto?, cargar ahora tres variables para que sea más cómodo para nosotros interpretar, que estén los valores correctos. Entonces, ahora sí, en el lado A podemos almacenar, o en la variable A, podemos almacenar lo que esté dentro de la lista triángulo en la posición 0, es decir, en el primer lugar. Ahora, en la variable B y C vamos a guardar los otros datos. Entonces, en la variable B, lo que esté dentro de la lista triángulo en la posición 1. Y por último, el lado C, cargamos, ¿no es cierto?, lo que está en la lista triángulo, pero en la posición 2. Esto no es necesario, pero nos sirve a nosotros para trabajar de una manera un poco más prolija, ¿no es cierto? Por otro lado, antes de continuar, tenemos que interpretar que tenemos que presentar, ¿no es cierto?, la desigualdad del triángulo en la que nos verifica que un triángulo es válido, ¿no es cierto? Cuando un triángulo tiene lados o medidas válidas, cuando un lado sea, ¿no es cierto?, uno de los lados sea menor o igual a la suma de los otros dos. Esta sería la desigualdad que tenemos que tener en cuenta siempre. Es decir, que si yo sumo dos lados de un triángulo, esa suma tiene que ser siempre mayor o igual que el tercer lado que queda en concurso, ¿no es cierto?, en análisis. Bien, eso es lo que tenemos que ir chequeando, ¿no es cierto? Así que lo vamos a chequear mediante un if. Y vamos a decir que si, ¿no es cierto? Vamos a poner paréntesis para poder trabajar con líneas independientes, ¿no? Si, ¿no es cierto? Si el lado A más el lado B es mayor o igual al lado C, mayor o igual al lado C, ¿no es cierto? Si el lado A más el lado B es mayor o igual al lado C, ¿no es cierto? Y el lado A más el lado C es mayor o igual, ¿no es cierto?, ¿a quién? Al lado B. Y el lado B más el lado C es mayor o igual a quién? Al lado A. Bien, entonces en ese caso estamos en presencia de ¿qué cosa? De un triángulo que tiene valores válidos, es decir, si se cumplen estas desigualdades, estas tres desigualdades simultáneamente, como habíamos hecho el gráfico, ¿no es cierto? Entonces estamos en presencia de un triángulo que tiene valores válidos. Es decir, si un usuario ingresó el 3, el 4 y el 5, efectivamente ese sería un triángulo válido porque se cumplirían estas desigualdades. Bien, entonces, si eso se cumple, recién ahora lo que vamos a hacer es calcular, por ejemplo, su perímetro. Y decimos que el perímetro es igual a qué cosa. A lo que vale, ¿no es cierto?, qué cosa, el lado A más el lado B más el lado C. ¿Está? También decimos que el semiperímetro, que el semiperímetro no era nada más que el perímetro dividido 2. Esto no va a hacer falta, ¿para qué? Para calcular el área. Y el área, ¿no es cierto?, lo calculábamos con la formulita de Herón, que decía que era igual a qué cosa. A, el semiperímetro, que es S, por el valor del semiperímetro menos el lado A, ¿no es cierto?, por lo que vale el semiperímetro menos el lado B, por lo que vale el semiperímetro menos el lado C, ¿no es cierto? Allí tendríamos todo ese cálculo y a ese producto encadenado le teníamos que sacar, ¿no es cierto?, ¿qué cosa? La raíz cuadrada que se calculaba elevándole al 0.5, ¿no es cierto? Allí entonces tendríamos calculado el área a través de la fórmula de Herón, si recordamos. Bien, una vez que hicimos esto, podemos imprimir que efectivamente el perímetro del triángulo es
y aquí anexamos, ¿no es cierto?, ¿qué cosa? La variable perímetro. Y en otro mensaje imprimimos lo que dice que el área del triángulo es, y le concatenamos la variable área, ¿cierto?, que calculamos aquí. Bien, pero ¿qué pasa, no es cierto?, si no se cumple esta desigualdad del triángulo? Entonces, como los valores no cumplen la desigualdad esta que escribimos aquí arriba, con un else vamos a indicar, diciendo con un print, los datos o los lados del triángulo son inválidos. Es decir, si bien los números son correctos, pero puede ser que los números no cumplan esa desigualdad que es indispensable para que un triángulo tenga valores válidos, ¿cierto? Bien, ahora, ¿no es cierto?, podemos, de cierta manera, correr esto podemos borrar, que era algo auxiliar que habíamos escrito. Entonces lo corremos el programa y tendría que funcionar. Por ejemplo, lo corremos y vemos que ingresa el primer lado, por ejemplo el 3, el segundo lado que es el 4 y el tercer lado que es el 5. Efectivamente el perímetro del triángulo es 12, porque vemos que 3 más 4 es 7, más 5 es 12, y el área del triángulo es 6. Si hacemos el cálculo, ¿no es cierto?, de la fórmula de Herón para estos valores, efectivamente nos da que el área vale 6 unidades de superficie. Bien, corremos nuevamente el programa y ahora le ingresamos otros datos que son numéricos pero que no son erróneos. Por ejemplo, 10, 1 y 2. Estos tres valores, si bien son valores numéricos y no me va a causar ningún error, porque si le meto algún valor que no es numérico, sí va a saltar que el valor es ingresado es inválido. Entonces me va a volver a pedir el tercer valor, a ver, efectivamente le meto un 2. Y si bien estos tres valores ahora ya van a ser correctos, son numéricos, pero el triángulo no es correcto, porque no existe un triángulo que tenga 10 unidades un lado y 1 y 2 los otros dos. Quedarían cortos y no se formaría nunca un triángulo. Entonces, si corremos, vemos que los lados del triángulo son inválidos. Efectivamente, ¿no es cierto?, el programa estaría funcionando correctamente, nos está arrojando los datos que creemos un programa que permite los datos que sean válidos. Efectivamente hicimos eso y calculamos su área y su perímetro y chequeamos que los valores de los lados sean correctos, ¿no? Con esta condición que dice que un triángulo tiene sus lados válidos si la suma de dos de sus lados son mayores a 0. Bien, continuamos entonces. Crear un programa que permita calcular las raíces de un polinomio de segundo grado de la forma y es igual a ax al cuadrado más bx más c. ¿Está? E indique si sus raíces son complejas en el caso que lo sean. Bien, recordemos un poquito cómo se calculaba si yo tenía un polinomio de esta forma y es igual a ax cuadrado, ¿no es cierto?, ax cuadrado más bx más c. Recordemos cómo se calculaban las raíces de este polinomio. Se calculaban a través de una formulita que solía recibir el nombre de Bhaskara, ¿no? Y decíamos que las coordenadas, o mejor dicho, las raíces 1 o 2 de este polinomio, porque va a tener dos raíces, ¿no es cierto? Las raíces eran los valores que anulaban esta cuenta, ¿no es cierto?, que hacían cero esta cuenta. ¿Está? Esas raíces se encontraban con esta formulita que era menos b menos lo que vale b, ¿no es cierto?, más menos raíz cuadrada de ¿quién? De b al cuadrado menos 4 por a por c, ¿no es cierto? Raíz de toda esta cuenta, ¿no es cierto? Divido todo esto por ¿quién? Divido
2a. Bien, entonces, si yo encuentro los valores de a, b y c, ¿no es cierto?, que me lo va a dar el problema, conociendo los coeficientes a, b y c, yo puedo reemplazar esos datos aquí adentro, los valores de a, b y c, y de allí, si utilizo el signo más, me daría la primera raíz, y si utilizo el signo menos, me daría la segunda raíz, y esos son los valores que necesito encontrar. Pero este aquí que hay un problema. A debajo de la raíz, esta cuenta que está aquí, esto recibe el nombre de discriminante, ¿cierto? Esto recibe el nombre de discriminante. Bien, el discriminante es lo que está aquí debajo de la raíz. ¿Y por qué se llama discriminante? ¿Por qué discrimina algo? Sí, si este valor que está aquí abajo de la raíz es negativo, o sea, ese valor del discriminante es menor a 0, entonces las raíces que tiene este polinomio son complejas. ¿Está? Es decir, ¿cuándo son complejas? Cuando lo que está aquí debajo de este signo radical es menor a 0. Eso quiere decir que esto me da negativo. Si ese valor de esa cuenta es mayor o igual a 0, no hay ningún problema. Vamos a tener valores de raíces reales. Pero si esto que está aquí abajo es negativo, o lo que es igual menor a 0, entonces no va a tener solución esta cuenta. No voy a poder encontrar las raíces que me pide el problema. ¿Está? Es decir, que yo si necesito encontrar de aquí en adelante las raíces de un polinomio de segundo grado, lo que primero tengo que hacer es ¿qué cosa? Verificar que el valor del discriminante sea mayor a 0. Si es mayor o igual a 0, voy a poder encontrar esas benditas raíces. Si esto de aquí abajo es negativo, es imposible y no tiene solución, por lo menos en el campo de los números reales. ¿Está? Para nuestro caso no tendría solución. Bien, vamos entonces a poner manos a la obra para resolver este problema. Lo que primero tenemos que hacer para resolver este problema es calcular los valores de las variables a, b y c, que son datos que el usuario va a ingresar por teclado. Así que, ¿no es cierto?, ingresamos el valor de a, ¿no es cierto?, diciendo float input ingrese el valor de la variable, ¿no es cierto?, ingrese el valor de la variable a. Bien, hacemos lo mismo para b y para c. Entonces, para b, ingrese el valor de la variable b. Por último, en el punto C, ingrese el valor de la variable c. Bien, entonces allí, ¿no es cierto?, tendríamos nosotros ingresado todos los valores que necesitamos de este polinomio, ¿no? El valor de a, el valor de b y el valor de c, con lo cual podríamos aplicar esta formulita que recién la habíamos detallado. Ahora, antes de continuar, tenemos que verificar que efectivamente existen valores de las raíces de ese polinomio, ¿no? Que sean reales, o sea que su discriminante sea mayor a 0. Bien, entonces, una vez que tenemos ingresado todos los valores, podemos hacer la primera cuenta, que es la del discriminante, que va a ser igual a ¿qué cosa? A lo que está debajo de la raíz, es decir, b al cuadrado menos 4 por a por c. Es decir, la cuenta que es igual a ¿qué cosa? A b al cuadrado menos 4 por a por lo que vale c. Con eso, ¿no es cierto?, tendríamos calculado ¿qué cosa? El valor del discriminante. Bien, si este valor es negativo, entonces las raíces son complejas, es decir, no existen raíces reales. Si este valor es positivo o es mayor a 0, mejor dicho, mayor o igual a 0, entonces tenemos solución para nuestro problema. Así que simplemente una vez que ya capturamos el valor de a, de b y de c y calculamos el valor del discriminante,
ya estamos, ¿no es cierto?, en posición de averiguar las raíces que necesitamos. Decimos entonces que si el discriminante es mayor o igual a 0, entonces podemos calcular las raíces y podemos decir que x1 va a ser igual a ¿qué cosa? A menos b, o sea, menos 1 por b, más raíz cuadrada del discriminante, es decir, discriminante elevado a la 1/2, ¿no? Y todo eso dividido 2 por a, que es lo que dice esta cuenta, ¿no? Si queremos calcular la segunda raíz, es lo mismo, nada más que en vez de decir menos b más la raíz del discriminante, lo que hacemos es le restamos la raíz del discriminante y multiplicamos toda esa cuenta. Acá era dividido 2a dividido 2 por a, y acá también es dividido 2 por a. Estaba comiendo el signo de dividido. Bien, ahora sí está todo correcto. O sea que si el discriminante es mayor o igual a 0, o sea, esto que está aquí es mayor o igual a 0, puedo sacar los valores de las raíces. En el caso que me diera que el discriminante no es mayor o igual a 0, o sea que no se cumple esa condición, entonces voy a decir con un else que, ¿no es cierto?, print, las raíces son complejas, no son reales. ¿Está? Entonces con ese mensaje automáticamente, ¿no es cierto?, yo puedo avisar al usuario que no tiene solución el problema que él está planteando. A ver, corremos el programa y vemos qué sucede. Entonces, vemos, ingresa el valor de la variable a, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, 1, ingresa el valor de la variable b, 1, y el valor de la variable, por ejemplo, menos 6. Ingresando los valores de a, b y c, tendríamos, ¿no es cierto?, tendríamos que calcular las raíces, pero como no las mostramos, no se van a ver. Así que vamos, gente, a imprimir los valores de la respuesta. Print, en vez de poner acá, print, las raíces son, ¿cierto? Y allí tendríamos, ¿no es cierto?, ¿qué cosa? x1 y x2. Allí tendríamos, ¿no es cierto?, las raíces. Entonces, imprimimos esto, es el valor de a, que sería 1, 1 y menos 6, por ejemplo, y ahí vemos que las raíces son 2 y menos 3. Ahora, ¿qué pasa? Que si yo corro el programa, meto algunos valores que no son correctos, por ejemplo, 2, 2 y 2, allí me va a informar que las raíces complejas no son reales. Y me está avisando aquí que estoy corriendo unas variables que no existen. Entonces estoy queriendo imprimir estos valores que no tienen utilidad. Así que este mensaje en realidad me convendría recién ponerlo aquí, dentro del if, para que se imprima solamente si las raíces son reales, es decir, si existen. En el caso que no existan, directamente se va a imprimir este valor. Ahora, si corremos esto nuevamente, tenemos valores 2, 2 y 2, y efectivamente son complejas, no son reales. Allí estaría funcionando correctamente el programa. Pero veamos un problema que está sucediendo acá. Hasta ahí está todo ok, pero estaríamos en un mundo ideal donde el usuario ingresa valores que son numéricos. ¿Qué pasa si el usuario hace esto? Es un 1 y un menos s, un valor que no tiene nada que ver con números. Entonces allí el programa rompería, ¿no es cierto? Porque va a intentar, ¿no es cierto?,
guardar dentro de una variable algo que no es un número. Entonces, allí tendríamos que validar que el usuario solamente ingrese valores numéricos correspondientes, ¿no? Es decir, números flotantes o enteros. Para eso, vamos a incluir, ¿no es cierto?, un try que intente hacer esto, ¿no? Entonces, vamos a intentar que el programa capture esos valores. Vamos a intentar que el programa capture esos valores y en el caso que no los pueda capturar con un except, vamos a informar que los valores son incorrectos. ¿Está? Con ese mensajito estamos informando al usuario que metió cualquier cosa por teclado, ¿no? Que no son números. Bien, entonces allí podemos correr el programa y vemos que ingrese el valor de la variable A, por ejemplo 4, 3 y alguna letra que no es un valor numérico. Y allí efectivamente los valores son incorrectos. Pero ¿qué pasa acá? Si yo corro esto, lo mismo se va a seguir comparando al final todo lo demás que ya había hecho el cálculo. Así que nuevamente lo que tengo que hacer es insistir que el usuario sí o sí cargue valores reales, porque me hacen falta para resolver el cálculo que posterior a este ingreso es necesario. Entonces, vamos a meter toda esta condición dentro de un while true, un ciclo infinito, ¿no es cierto?, que va a solicitar indefinidamente que el usuario ingrese por teclado cosa, todos los valores, ¿no es cierto?, de manera correcta. Es decir, este while true lo que va a hacer es va a pedir indefinidamente que ingrese correctamente estos tres datos el usuario. En el caso que se equivoque, meta cualquier cosa, entonces esto no se va a cumplir, va a enviar un mensaje de error y va a volver a solicitarlos hasta que eso se cumpla. ¿Está? Entonces, está todo bien, pero ¿cuándo se romperá todo esto? Cuando los tres valores que se ingresaron, por ejemplo, sean correctos. Así que una vez que se cumplió que se ingresó bien A, se ingresó bien B y C, allí podemos romper el ciclo while infinito y allí saldría y volvería a hacer los cálculos que ya hemos verificado. Entonces, probamos nuevamente, ingrese el valor de A, por ejemplo, un 1, el valor de B, que es un 1, un valor de C, que es, por ejemplo, menos FG, y allí estamos teniendo un valor que es incorrecto. Así que si no hubiese hecho el chequeo, este programa se tendría que romper. Los valores son incorrectos. Así que nuevamente vamos a ingresar los valores 1, 1, y ahora sí, menos 6. Las raíces son 2 y 3. ¿Está? Es decir, ahora no solamente se verifica que las raíces sean reales y no sean complejas, sino también estamos verificando que lo que ingrese el usuario sean caracteres válidos, ¿no es cierto? Sean valores flotantes en este caso. Con lo cual tendríamos, ¿no es cierto?, resuelto el problema número 7. El ejercicio 8 dice, codificar un programa en Python que permita leer una dirección de email por teclado y verifique que sea válida. Nota: una dirección de email estándar es válida si incluye el carácter arroba y no supera en total la longitud de 255 caracteres, o sea, 256 letras. Esto originalmente era así porque corresponde a un byte de longitud, ¿cierto? Al igual que, por ejemplo, un tweet, ¿no? Bien, ¿cómo resolvemos esto? Entonces, al usuario generalmente le vamos a pedir que ingrese su dirección de email. Y una vez que ingresó su dirección de email, vamos a hacer el chequeo correspondiente de que ingresó todos los caracteres correspondientes, como por ejemplo ingresó una arroba, ingresó un punto, etcétera, ¿no es cierto? Entonces,
vamos a crear un patrón que tenga todos esos caracteres válidos, que pueda utilizar por teclado. Para ello importamos la librería re, que es la que trabaja con el análisis, ¿no es cierto?, de caracteres. Ahora generamos un patrón, o creamos un patrón, en el cual vamos a meter todos los caracteres válidos que creamos para que sean útiles en nuestra búsqueda, para nuestro chequeo. Esto, ¿no es cierto?, lo metemos adentro de un circunflejo, una lista, abrimos, cerramos, más peso, y aquí adentro vamos a meter todos los valores que creamos y que son convenientes. Recordemos que un email tiene valores siempre, tiene siempre caracteres minúsculos, es decir, no hay letras mayúsculas, no hay ñ, por ejemplo, o cosas raras. Así que simplemente van a ser valores entre 0 y 9, de la A hasta la Z, sin incluir acentos, sin incluir la ñ, ¿cierto? También va a estar el guión medio o el guión bajo. El guión medio, por ejemplo, se puede incluir dentro de los caracteres como barra menos, el guión bajo, el arroba y el punto. Y allí tendríamos todos los caracteres que son válidos para, ¿no es cierto?, el chequeo de una cuenta de email. Bien, ahora acto seguido, una vez que declaramos el patrón con todos los caracteres que van a ser válidos, en una variable que se llama email, le vamos a asignar a través de un input, ¿cierto?, que ingrese, ¿no es cierto?, la dirección de email. En un futuro será, ¿no es cierto?, una dirección de email válida para alguna parte del programa. Bien, ahora, en esta variable que se llama email, nosotros asignamos lo que el usuario va a ingresar por teclado. Vamos a chequear que efectivamente eso que ingresó está bien escrito. Eso lo hacemos a través de un if. Si re.search, ¿no es cierto?, re.search con el patrón, coma, y la variable email, que es la que vamos a chequear, ¿no es cierto?, y a su vez el largo de esa variable, ¿no?, es decir, de lo que ingresó acá, es menor o igual a 255, recién allí, ¿no es cierto?, vamos a imprimir un mensaje que va a decir print, el email ingresado es válido. El email ingresado es válido, ¿cierto? Ahí ingresamos un mensaje que dice que el email ingresado es válido. Caso contrario, informamos a través de un else, ¿no es cierto? A través de un else ingresamos que con un print el email ingresado es inválido. Efectivamente, ¿no es cierto?, le avisamos al usuario que ingresó un valor incorrecto. ¿Tá? Podemos de manera más eficaz escribir el guión medio. Bien, corremos este programa. Esto sería simplemente, es una función bastante simple lo que tiene que pasar. Importamos la librería, creamos un patrón con todos los caracteres que puede tener un email en su interior, pedimos que el usuario ingrese la dirección de email, la guardamos adentro de email, de la variable email, y esa variable email la vamos a chequear con el patrón, ¿no es cierto?, a través de esta instrucción. Patrón email, ¿no es cierto?, chequeamos y a su vez verificamos que esa longitud sea de menor o igual a 255. Si eso se cumple, si estas dos condiciones se cumplen, imprimimos un mensaje que dice que el email ingresado es válido. En el caso que estas dos condiciones o alguna de ellas no se cumplan, por eso es que ponemos un y aquí, porque se tienen que cumplir las dos cosas simultáneamente. Esto y esto. Si no se cumple esto y esto, entonces el email ingresado es inválido. A ver, lo corremos y efectivamente, a ver, probamos. Ingrese una dirección de email, romero,
iva.edu.ar y la dirección de ingresada, el email ingresado es válido, ¿no? Corremos nuevamente y ahora ingresamos una dirección de email que diga, por ejemplo, Pepe, ¿no es cierto? 210 millonario.com.ar. El ingresado es válido, por ejemplo. Y ahora metemos otra cosa que no siga ese patrón. Por ejemplo, Pedro, ¿no es cierto? Pedro, numeral, Jorgito.10 es inválido. Y allí efectivamente tenemos un email inválido porque metió un carácter que no corresponde a lo que se tenía que ingresar. No tiene una arroba, por ejemplo. ¿Ya está? Bien, con eso tenemos concluido el ejercicio número 8. Este ejercicio dice lo siguiente, ejercicio 9, codificar un programa que permite ingresar una frase por teclado e indique qué cantidad de palabras incluye. Bien, entonces, es bastante sencillo. Tenemos que ingresar por teclado un texto, ¿no es cierto? Y a ese texto tenemos que chequear cuántas palabras incluye, ¿no es cierto? Cada palabra está separada por un espacio. Así que dentro de una variable texto, por ejemplo, voy a través de un input, ingresar una frase. Ingrese una frase. Le digo yo al usuario que ingrese una frase por teclado. Bien, ahora, una vez que se ingresó esa frase por teclado, voy a guardar en una variable que se llame frase justamente una lista que incluya todas las palabras que están dentro del texto que ingresó recién el usuario. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se transforma una cadena larga de texto que ingrese por teclado el usuario en una lista? Eso se hace de la siguiente manera. La variable en donde almacené la frase, ¿no es cierto?, que yo le llame texto, le voy a aplicar el método .split. Esto es split así como el aire acondicionado. ¿Ah? Que significa nada más y nada menos en inglés partido. Por eso es que el aire acondicionado split está una parte afuera y otra parte adentro. Bien, lo que hace este método es partir el texto que uno ingresa dentro, ¿no es cierto?, de una cadena en varios objetos de una lista. ¿Está? Entonces, por ejemplo, si ahora, por ejemplo, yo imprimo lo que hay dentro de esta lista frase, fíjense lo que va a aparecer. Me va a aparecer una lista con todas las palabras que ingresé por teclado. Entonces corremos esto y me quedaría, por ejemplo, amor en los tiempos del cólera. Por ejemplo, el título de un libro. Entonces yo corro, ¿no es cierto?, este ejercicio, hago Enter y automáticamente me va a imprimir una lista con todas estas palabras, ¿no es cierto?, como elementos de una lista separada. Automáticamente esta instrucción texto.split lo que hizo fue separarme todas estas palabras que estaban separadas por espacios y los convirtió en una lista con los elementos que consta de esas palabras. ¿Está? Si yo cuento, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 palabras en esta frase. Y cada una de esas palabras se convirtió en un elemento, ¿no es cierto?, dentro de la lista. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Efectivamente, que si a mí me interesa, ¿no es cierto?, encontrar cuál es la longitud de esta frase, es decir, cuántas letras, cuántas palabras tiene esta frase, simplemente lo que voy a hacer es, primero que nada, voy a convertir este texto en una lista que contenga cada una de esas palabras como elementos y luego voy a contar cuántos elementos hay dentro de esta lista. Me va a ser mucho más fácil
y allí voy a poder saber cuántas palabras tenía el texto original. Así que ahora que yo ya sé cómo convertir un texto en una lista, automáticamente lo que voy a decir ahora es que em, la cantidad de palabras es una variable, ¿no es cierto? La cantidad de palabras es igual al largo de la lista frase que acabo de, ¿no es cierto?, fabricar. Es decir, esta frase es una lista y en su interior va a tener, ¿no es cierto?, varias palabras, cuento cuántas palabras tiene, y esa es la cantidad de palabras que conta la frase original. Así que ahora voy a imprimir por consola, ¿no es cierto?, con un print, la frase tiene, ¿no es cierto?, y allí muestro la variable cantidad de palabras. Pero le aplico la F de formato, si no, no me va a mostrar nada. Bien, ahora sí, corro esto nuevamente y escribo la frase del título, ¿no es cierto? Y automáticamente lo que hace el programita es, primero que nada, esta frase la convierte en una lista, donde cada una de las palabras es un elemento de la lista. Esta lista tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Por lo tanto, la frase tiene 7 palabras. Allí imprimo un mensaje que dice que la frase tiene efectivamente 7 palabras. Lo corremos nuevamente y ahora digo, por ejemplo, escribo esta frase, hago Enter, automáticamente allí veo que tengo, ¿no es cierto?, una lista que va a tener 1, 2, 3, 4 elementos y la frase efectivamente tiene 4 palabras. Con eso concluimos el ejercicio número 9. El ejercicio 10 dice lo que sigue. Crear un programa que permita ingresar por teclado una frase e indique qué cantidad de vocales y de consonantes posee. Indique además qué porcentaje de cada una tiene. El programa no debe discriminar si las vocales están acentuadas y si las palabras empiezan en mayúsculas o minúsculas, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces tenemos, ¿no es cierto?, que ingresar una frase por el teclado y automáticamente decir qué cantidades hay de vocales, de consonantes, etcétera, e informar los porcentajes. Pero para todo eso necesitamos trabajar con, ¿no es cierto?, la librería que analiza, ¿no es cierto?, el texto que ingresamos por teclado. Esa librería sabemos que es la librería RE. Así que la importamos en primera instancia y vamos a crear, una vez que importamos la librería RE, vamos a crear dos patrones. Acá ya no vamos a trabajar con un solo patrón. Vamos a importar la librería RE y vamos a crear dos patrones. Un patrón de vocales y un patrón de constantes. Perdón, de consonantes. En el patrón de las vocales vamos a poner todas las vocales, A, I, O, U, y en minúscula, en mayúscula, acentuadas, tanto en mayúsculas como en minúsculas, y también vamos a agregar la letra U con diéresis, ¿no es cierto? Con diéresis o crema, ¿no es cierto? Con los dos puntitos que tiene arriba. Bien, eso hacemos para las vocales. También creamos un patrón que se llama el patrón de consonantes, en donde vamos a meter todas las consonantes del abecedario en mayúsculas y en minúsculas. Incluimos la ñ, ¿no es cierto?, entre los caracteres especiales que posee el español, que es la única letra especial que posee la ñ. Así que allí estarían incluidas todas las posibilidades de las consonantes. Aquí todas las vocales y aquí todas las consonantes. Bien, ahora, acto seguido, una vez que creamos los dos patrones que nos van a hacer falta para comparar qué ingresa el usuario, vamos a crear dos listas vacías también.
una lista que va a contener, ¿no es cierto?, las vocales, lista vocales, ¿no es cierto? Y en esa lista va a ser una lista vacía. Vamos a guardar más adelante todas las vocales que tenga la frase que ingrese el usuario. También vamos a crear una lista vacía que tenga las consonantes. ¿Ah? Esa lista también va a estar vacía. Va a incluir todas las consonantes de la frase que ingrese el usuario. Ahora, bien. Ahora, en una variable llamada texto, perdón, ingresamos por teclado con un input, ¿no es cierto? Ingrese un texto a analizar. Una frasecita, ¿no es cierto? ¿Qué va a decir? Ingrese un texto a analizar. Bien, por teclado el usuario va a ingresar un texto que es el cual voy a chequear cuántas consonantes y cuántas vocales tiene, ¿no? Bien, ahora ¿qué hacemos? Una vez que el usuario ingresó ese texto, ¿no es cierto? Una vez que el usuario ingresó ese texto, vamos a chequear letra por letra cada una de las, ¿no es cierto?, de las letras que constan la frase que ingresó el usuario. Así que con un for vamos a hacer ese chequeo y vamos a decir por cada letra, ¿no es cierto?, por cada letra que esté dentro del texto que ingresó el usuario, vamos a hacer el siguiente chequeo. Si la comparación, ¿no es cierto?, del patrón de vocales re.ch y con el patrón de vocales, ¿no es cierto? Chequeamos cuántas vocales, a qué vocal pertenece esa letra que se está chequeando, ¿no es cierto? Bien, chequeamos una por una las letras. Ahora vemos si esa letra que chequea en el texto es una vocal y está dentro del patrón de las vocales, ¿no es cierto? Lo agregamos a esa letra, como ya está chequeándose si es o no una vocal, vamos a agregar adentro de la lista de vocales. Como con lista de vocales.append. Y la letra. Bien. Pero ¿qué pasa si esta letra que está recorriendo el for no es una vocal, es una consonante? Y bueno, nuevamente con otro if, preguntamos si re.search, ¿no es cierto?, la letra que se está analizando con el patrón de consonantes ¿no es cierto? Es una consonante, porque está dentro de este patrón, entonces lo vamos a meter dentro de la lista de consonantes, como con la función .append y la letra. Bien, allí lo que hicimos es, en cada una de las letras que consta el texto que ingresó el usuario, por ejemplo, en este texto que dice ingrese un texto a analizar, este for va a recorrer cada una de las letritas que tiene este texto, incluso los espacios en blanco, ¿no? Y cuando recorra la primera letra, va a chequear si está dentro del patrón de las vocales, lo va a guardar dentro de la lista de vocales que está vacía. Si no se cumple esta condición, va a la segunda condición que dice, si la letra está dentro del patrón de las letras, consonantes, que son todas estas, lo va a guardar dentro de la lista consonantes. ¿Ya está? No hace falta poner ningún else porque efectivamente, si no se guarda en las vocales, se guardará en las consonantes y si no es una consonante y no es una vocal, no se va a guardar en ningún lado y no se va a analizar porque lo que buscamos es justamente saber cuántas vocales y cuántas consonantes tiene el texto. Lo demás no importa, no sucede. Bien, una vez que ya se recorrió con este for todo el texto, letra por letra, que ingresó el usuario, ahora vamos a averiguar cuántas vocales y cuántas consonantes se ingresaron. Eso lo hacíamos, ¿no es cierto?, con la instrucción len. Entonces, cantidad de vocales, es una variable, y allí vamos a guardar dentro de esa variable cantidad de vocales el largo que tiene la lista de vocales. Perdón, sería el largo, se calculaba con len, del nombre de la lista. Lista
de vocales. Ahí es donde habíamos guardado cada una de las vocales que se ingresó. Hacemos lo mismo con las consonantes. La cantidad de consonantes va a ser igual al largo de la lista de ¿quién? De consonantes. ¿Va? Y ya tenemos, ¿no es cierto? Tenemos la cantidad de vocales y la cantidad de consonantes. Y ya tenemos las cantidades en cada una de ellas. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a averiguar, ¿no es cierto?, el total que tenemos de letras, de cantidad de vocales y de consonantes que se ingresaron. Eso lo guardamos en una variable que se va a llamar total de letras. Y el total de letras no es nada más ni nada menos que la cantidad de consonantes más la cantidad de vocales. Sumando estas dos cantidades tengo el total de letras que tiene la frase que ingresó el usuario, ¿no es cierto? Ahora me faltaría saber, por ejemplo, también el total de palabras, que no es lo mismo que la cantidad de letras, sino la cantidad de palabras, es decir, que consta cada una de las palabras. Por ejemplo, en este texto tengo 1, 2, 3, 4, 5 palabras, ¿no es cierto? Y a su vez tendría que cortar cada una de las letritas para saber cuántas letras hay en total. Así que, ¿cómo sabíamos cuántas palabras tiene un texto? Bien, primero lo que hacíamos era convertíamos esto en una lista, este texto, y luego contábamos cuántos elementos tenía esa lista. Entonces decimos total de palabras va a ser igual a ¿qué cosa? Al largo de la lista de palabras, pero no tengo palabras. Bien, primero lo que tengo que hacer es al texto, la lista texto que ingresó el usuario, separarlo, ¿no es cierto?, en una lista con la instrucción texto.split. Con esta instrucción lo convierto en una lista al texto y cuento cuántos elementos tiene esa lista y ya sé cuántas palabras tiene en total. Bien, ya tengo entonces la cantidad de vocales, la cantidad de consonantes, la cantidad de letras, el total de palabras, ¿no es cierto? Ahora voy a calcular los porcentajes, porque era otra cosa que me pedía el problema, ¿no? Es decir, calcular qué cosa. Qué porcentaje hay de vocales y qué porcentaje hay de consonantes dentro del texto que se ingresa. Bien, entonces en una variable vamos a guardar ese dato. Porcentaje de vocales es igual a qué cosa? A la cantidad de vocales por 100 dividido el total de letras. ¿Cierto? Con esta cuenta, ¿no es cierto?, vemos cuál es el porcentaje de vocales. Y ahora hacemos lo mismo, pero con las consonantes. El porcentaje, vamos a escribirlo bien, porcentaje de vocales y el porcentaje de consonantes es igual a la cantidad de consonantes por 100 dividido el total de letras. Bien, allí ya tenemos en esta variable guardado el porcentaje de vocales y el porcentaje de consonantes. Nos queda nada más y nada menos que imprimir todos estos datos, ¿no es cierto? Entonces, a través de una instrucción print y texto decimos, el texto tiene en total, y allí ponemos entre llaves, ¿no es cierto?, cantidad, cantidad de vocales. Esto lo ponemos con la F adelante, si no, no se va a mostrar, ¿no es cierto? Ahora sí. Entonces, el texto tiene cantidad de vocales, y allí decimos cantidad de vocales y ocupan el porcentaje, ¿no es cierto? Y con llaves ponemos, ¿no es cierto?, también adentro de las llaves ponemos, ¿no es cierto?, porcentaje de vocales.
el simbolito porcentaje, ¿no? Entonces, allí me va a mostrar, ¿no es cierto?, la cantidad de vocales y ocupan el porcentaje, tanto por ciento de las palabras, ¿no?, del texto, para que quede más completo, ¿no? Y hacemos lo mismo, pero con consonantes, ¿no es cierto? El texto tiene en total cantidad de ¿qué? De consonantes. Acá aclaramos, ¿no es cierto?, van a ser consonantes. Y ocupan el porcentaje de ¿qué? De consonantes del texto. Bien, creo que allí no hace falta poner en total, esto creo que quedaría mejor sin eso. Y sacamos total, pues creo que no hace falta que eso diga, ¿no? Entonces allí estaría. Bueno, por allí, para que quede un poco más lindo, lo que podríamos hacer antes que nada es imprimir, por ejemplo, la cantidad de palabras que tiene la frase, ¿no? Aquí estamos. Entonces podemos decir que el texto tiene en total, entre llaves mostramos la variable, ¿cierto?, total de palabras, ¿cierto?, palabras. Bueno, nos quedaría ahora probar a ver si funciona todo esto. Yo creería que sí. Lo corremos y escribimos una frase, por ejemplo, el amor a primera vista. A ver, analizamos qué tenemos acá. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 palabras. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vocales. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 consonantes. Creo que conté bien. Vamos a ver si es cierto. Hacemos enter y automáticamente ya me dice que el texto tiene en total 5 palabras. Efectivamente, 1, 2, 3, 4, 5, eso está bien. Contiene 9 vocales, muy bien, y 10 consonantes. Y ocupan el porcentaje de tanto y tanto. Como me está mostrando un porcentaje muy largo, lo que podemos hacer es, para mejorar esto, redondear un poquito, ¿no? Entonces, acá esta cuenta donde hace la cuenta del porcentaje, podemos hacer un round. Recordemos que la instrucción round lo que hacía era redondeaba, ¿no es cierto?, toda la cuenta. ¿No es cierto? Ahí estamos redondeando 2 decimales. Entonces, ahora ponemos acá la coma, 2, y efectivamente allí estaría, ¿no es cierto?, redondeando en 2 decimales. Ponemos esto y vemos ahora si funciona, ¿no es cierto? Escribe el texto a analizar, por ejemplo, el corazón, y vemos que el texto tiene en total 2 palabras. A ver, corregimos, el total tiene acá, para que no se pegue, corremos un poquito así, ahí estaría mejor. El texto tiene 2 palabras, tiene en 4 vocales, el texto tiene 4 vocales, corregimos este en que no hace falta, este en tampoco no hace falta, esto tiene, y pone el porcentaje tanto y tanto. A ver, borramos y lo volvemos a correr. Mi planta de naranja lima. Otro libro de Mauro de Vasconcelos. A ver qué dice. Dice el texto tiene en total 5 palabras. A ver, 1, mi planeta. Dice, no, está mal, eso es mi planta. Otro libro, mi planta de naranja lima, ¿no? Bien, vemos que tiene en total 5 palabras, 1, 2, 3, 4, 5, está todo bien. Tiene 9 vocales, a ver, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 y 12 consonantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Efectivamente está todo correcto. Tiene 9 vocales, 12 consonantes y si sumamos 42.86 más 57.14, efectivamente eso me está dando, ¿no es cierto?, el 100%. O sea que el cálculo estaría correcto. Y el problema estaría presentando, ¿no es cierto?, los datos que se solicitan, ¿no es cierto?, en el enunciado, que era crear un programa que permita contar cuántas palabras había, cuántas vocales, cuántas consonantes y el porcentaje de cada uno de ellos. Bien, gente, con este problema finalizado, entonces tenemos terminada la guía número 5, ¿no? Así que espero que haya sido de su agrado, puedan practicar ustedes por su propia cuenta, intenten hacerlos solos a los ejercicios. La idea justamente de estos planteamientos que realicé aquí por consola es una de las tantas alternativas que existe para cada uno de estos problemas. Muchos de ellos se pueden resolver por otros caminos, utilizando por ejemplo ciclos repetitivos for y contadores y acumuladores, ¿no? Esto que mostré aquí es una alternativa, una de las más eficientes, pero podrían ustedes también encontrar sus propias alternativas y con sus propios comandos, ¿no? Sin o no utilizando librerías, como por ejemplo esta importación de red es útil siempre que trabajemos con patrones de letras, ¿no? Pero tranquilamente no haría falta, se podría trabajar con for y con algún listado de consonantes o de vocales que uno mismo pueda crear. Bien, dicho esto, finalizamos este video y espero que haya sido de su agrado. Nos estamos viendo la próxima clase durante la semana. Que tengan un feliz inicio de semana.